Bueno, hermanos, comenzamos. La verdad que es maravilloso el poder compartir todas estas inescrutables riquezas con vosotros, y quisiera recordar algún punto de la semana pasada. Solamente 3 puntitos, sin pararme en ningún comentario, para recordar, y ahí nos introducimos ya en el tema que quisiera compartir hoy con vosotros. Y estuvimos compartiendo el punto de que la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, es un producto puro procedente de Cristo. Únicamente lo que procede de Cristo con su vida de resurrección es lo que realmente puede hacer su complemento y su ayuda idónea en el cuerpo de Cristo. Este fue un primer puntito que estuvimos compartiendo. Segundo punto, también dice que cualquier cosa que no sea Cristo no constituye el cuerpo de Cristo. Y cualquier cosa que no sea Cristo dice que es un elemento foráneo. Foráneo significa algo que no es del cuerpo de Cristo, que está fuera de Cristo. Y como hay una canción que nosotros cantamos, dice que nada natural y fuera de Cristo el cuerpo aceptará. Así que hay otro puntito, dice que por tanto debemos estar tan desesperados como lo estuvo el apóstol Pablo por vivir a Cristo, para que realmente él pudiese vivir la realidad del cuerpo de Cristo. Como él pudo decir, porque para mí el vivir es Cristo. Y el otro último puntito dice que todo lo que no sea el elemento puro de Cristo, dice que queda descartado por esta visión. Dice que esta visión nos paraliza, de modo que no ejercitamos nada proveniente de nuestro hombre natural, sino que todo lo que hablamos, todo lo que digamos, supuestamente tiene que ser Cristo realmente a través de nosotros. Y nos introducimos ahora en cómo nosotros podemos vivir en este Cristo. Algo que me ha impresionado, que es que Dios desea que nosotros seamos prisioneros en Cristo. Digamos que todo lo que nos movamos, en todo lo que nosotros vivamos, sea en esta esfera divina que es Cristo mismo. Entonces, dice que el punto Romanos 2 que yo tengo aquí apuntado, dice vivir a Cristo para la realidad del cuerpo de Cristo. Esto equivale a que nosotros podamos estar encarcelados en Cristo, como el Espíritu, como un prisionero de Cristo Jesús. Un prisionero en el Señor. Y no solamente ya un prisionero en el Señor, sino que necesitamos también ser esos embajadores en cadena. Y hay aquí unos versículos en Efesios 3:1 que dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Escucha, dice prisionero en Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Él tenía tal carga por la edificación de este cuerpo que él deseaba y estaba preso en Cristo. También está en Efesios 4:1, también dice así, dice: yo pues, prisionero en el Señor, os ruego. Qué maravilloso de que el apóstol Pablo nos ruega que andéis como es digno con la vocación con que fuisteis llamados. Señor Jesús. Y también Efesios 6:20, que dice: por el cual soy embajador en cadena. Él decía que era un embajador en cadena. Él no era una persona independiente que funcionaba independientemente, solitariamente. No, él quería y deseaba ser un embajador en cadena, como dice, sobrellevándonos los unos a los otros y como miembro del cuerpo de Cristo. Y él le pidió a los efesios que oraban. Dice, para que yo pueda hablar con denuedo como debo de hablar. Es decir, que aún él dependía de las oraciones de los miembros del cuerpo. Maravilloso. En 2 Corintios dice 5:20, dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, exhortándoos Dios por medio de nosotros. Os rogamos, dice, en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 2 Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. A mí siempre me ha encantado este versículo, porque yo decía, ¿cómo que nos constriñe? El constriñar es como aquel que va por una carretera muy estrecha y que solamente puede caber tú, y hay una pared muy alta a tu derecha y otra a la izquierda, y no hay otro camino sino depender de Cristo. Por eso el amor de Cristo
nos constriñe habiendo juzgado así, que uno murió por todo, por consiguiente todos murieron. ¿Para qué? Dice, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué maravilloso de que este amor de Cristo nos constriñe. Por eso él pudo decir en el capítulo 5, 16 también, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque el Señor ahora es el Espíritu. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros podamos ser aquellas personas que deseamos ser prisioneros en Cristo. Y tengo aquí apuntado unos puntos. Dice que Pablo se consideraba prisionero de Cristo porque Cristo lo hizo prisionero. Nosotros tenemos que orar, Señor, hazme prisionero de ti, que mis pensamientos sean tus pensamientos, que mi guiar sea tu guiar, Señor Jesús. Dice que Cristo era la prisión de Pablo. Un día el mismo Cristo, a quien amamos, queridos hermanos, se convertirá en nuestra prisión. Yo quiero orar eso en esta mañana, no solamente por mí, sino por cada uno de nosotros. Somos tan sueltos, somos tan independientes, pero qué maravilloso que podamos decir en esta mañana, Señor, hazme prisionero de ti. Tarde o temprano, queridos hermanos, todos aquellos que realmente amamos a Dios, todo ministro de la riqueza de Dios, todo fiel amador de Cristo, dice que será encarcelado no solamente por Cristo, sino también en Cristo. No por Cristo, sino estando nosotros ahí en Cristo. Señor Jesús, maravilloso, cuanto nosotros más le amemos, más viviremos en Él. Un día nosotros estaremos en Cristo de tal grado que Él será nuestra prisión. Y yo lo digo, Señor Jesús, sé tú mi prisión. Quiero ser aquel que permanece y vive en ti. Una vez, queridos hermanos y hermanas, que estemos puestos en esta prisión, no queremos escapar, porque le amaremos mucho. En ella es cuando realmente nosotros disfrutaremos al Cristo al máximo. Es maravilloso de que podamos realmente desear esto en nuestro corazón. Hay otro punto, dice, cuando nosotros estamos encarcelados en Cristo, recibimos una revelación de Él a fin de experimentarlo en sus dimensiones ilimitadas. Y hay varios puntos aquí que podemos disfrutarlo en esas dimensiones. El punto 1 era, necesitamos disfrutar a Cristo como el Cristo que ama a la iglesia. Cristo ama a la iglesia, dice en Efesios 5, 25. Bueno, hay otro versículo primero aquí, 3:18, dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Por qué dice el apóstol Pablo aquí que seamos capaces? Es porque, queridos hermanos, todavía no somos capaces de comprender los unos con los otros. No nos aguantamos muchas veces. Siempre queremos llevar la razón. Pero aquí realmente el deseo de Dios es que nosotros seamos esos prisioneros en Cristo, donde no estamos nuestra razón, porque ¿qué si tú quieres tener tu razón? Pero yo ¿para qué quiero tener la razón si después no puedo tener comunión con mi hermano? Necesitamos, como decía el apóstol Pablo, sufrir pérdida, hermano, por amor de este cuerpo de Cristo que el Señor quiere edificar. Y dice aquí que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la plenitud y la altura y la profundidad de este amor de Cristo. Por eso el capítulo 5 que yo decía de Efesios dice, marido, amad a vuestras mujeres. Dice, pero aquí el punto es que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oh Señor Jesús, esto no te anima, no te alienta realmente a seguir disfrutando de este Cristo. Dice que se entregó a sí mismo con ella para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, este es el versículo 26, y el 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ni sin defecto. Maravilloso. El otro punto dice, el Cristo
que crea el nuevo hombre. Este Cristo está creando el nuevo hombre. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 15, aboliendo en su carne los mandamientos, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Queridos hermanos, esto es lo que Dios quiere lograr, y es lo que está logrando. Él está embelleciendo su iglesia. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y el 3 dice, el Cristo que reúne todas las cosas bajo una cabeza. Ese es el propósito de Dios. Y hoy hay aquí unos versículos que me encanta. Dice en Efesios 1:20, dice, que hizo operar en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Dice, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, ahora, Señor Jesús, esto es maravilloso. Dice el versículo 22, dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quiénes? Dice, a la iglesia. Queridos hermanos, ahora, dice el versículo 23, quisiera hacer algún comentario. A la iglesia, dice el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso, el apóstol Pedro, él pudo tener en ese momento allí con el Señor Jesús en el capítulo 16 de Mateo, tuvo dos visiones, dos revelaciones, Cristo y la iglesia. Hoy muchas personas, muchos cristianos tienen la revelación de Cristo. Sí, maravilloso, podemos disfrutar de Cristo. Cristo murió por nosotros, pero ¿cuál fue el propósito? ¿Por qué Él me eligió? ¿Por qué Él se introdujo dentro de nosotros? ¿Por qué Él vino y se hizo uno en mi espíritu? ¿Sabe? Para producir el cuerpo de Cristo, su extensión, la cabeza y el cuerpo. Y tanto la cabeza como el cuerpo es Cristo mismo. Por eso Pablo, cuando iba en el camino de Damasco, Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y allí el apóstol Pedro, el Señor Jesús le dijo en el capítulo 16, versículos 16 al 18, le dijo, Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Y el apóstol Pedro dijo una respuesta maravillosa. Claro que esa respuesta no vino de él mismo, sino él dijo, tú eres el Cristo. Bueno, la gente, cuando le dijo, ¿qué decían la gente? Dice, bueno, unos dicen que Elías, otros dicen que tú apareces. Dice, bueno, muy bien, ¿y tú? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado. Visto que es por visión, es por revelación, es correr los velos para que nosotros podamos ver este Cristo glorioso en nosotros. Pero mira lo que le continúa diciendo el Señor Jesús. Y ahora yo te digo, mi Padre te ha revelado lo que yo soy, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, y ahora yo te digo que sobre esta roca, no sobre Pedro, como han puesto a Pedro como al Papa y él, no. Aquí no hay Papa, queridos hermanos. Es Cristo. Nadie puede suplantar la cabeza y la autoridad de Cristo en la iglesia. Y él le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Queridos hermanos, es esto algo maravilloso. Me queda aquí algunos puntitos más, pero continuaré la semana que viene con estos puntos. Queridos hermanos, qué maravilloso que nuestra oración pueda ser hoy, Señor, hazme prisionero tuyo. No quiero andar por mi propia cuenta, por mi individualidad, mi independencia, sino en el cuerpo. Muchas gracias, querido hermano José y todos los hermanos de Radio Solidaria. Gracias por permitirme compartir esta palabra. Hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite.